Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de la semana. Son las 9:34 de la mañana. Está nublado. Hoy es una buena mañana, al parecer. No sé ustedes, pero a mí me parece mejor los días nublados que los días soleados. Y no como típica niña básica de día nublado, café y libro. No, para nada. Sino que un día nublado te permite estar en la comodidad de poder usar lo que se te pega la gana. Es decir, que si quieres usar prendas cortas como un short o una camisa de manga corta, pues no te vas a quemar y no te va a arder después la piel por el sol. Y no te va a estar pegando directamente en la cara, ¿sabes? No puedo estar afuera sin que el sol me pegue en la cara. Sin embargo, cuando está nublado, pues sí, puedo estar aquí tranquilo y no sé, se siente muy fresco, ¿saben? En fin. Oye, el tema de hoy es ocupado contra productivo. Estaba leyendo hace un rato y me vino a la mente ese tema sobre la diferencia sobre la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Muchas veces confundimos esas dos cosas pensando que estamos siendo eficaces cuando realmente no estamos haciendo nada. El no tener indicadores claros de lo que significa ser productivo muchas veces te hace recaer en viejos indicadores industriales para ver si estás aprovechando el tiempo o no. El más común de todos es contar las cosas que hacemos en un determinado tiempo. Sin embargo, el gran problema de tomar esto como indicador es que asumimos que estar ocupado y ser productivo son la misma cosa, cuando en realidad no lo son. Es muy fácil ocuparte haciendo tareas triviales, como contestar correos, o hacer trabajo de oficina, o hacer, no sé, una limpieza en tu casa, o algo que te ocupe el tiempo, sin embargo, puedas hacerlo más tarde y aún así no pasa nada. Quizá el hecho de que puedas hacer más tarde la actividad, quizá no es tan importante. Es decir, que tu productividad en ella no importa tanto y puedes enfocarte en hacer otra cosa. La productividad consiste en encontrar el equilibrio entre qué tanto piensas las cosas antes y después de hacerlas y qué tanto te tardas en hacerlas cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer. A mí me pasa mucho que me cuesta mucho hacer las cosas, sin embargo me es muy fácil planearlas y hacerlas, pero el primer punto que me cuesta es tener que hacerlo. Una vez que ya lo logré hacer, pues ya se me vuelve un hábito fácilmente. Pero muchas veces entra en ese shock de estar planeando demasiado las cosas y nunca termino haciéndolas, porque si las planeo en cuanto a tiempo, lugar, qué es lo que voy a hacer precisamente, por qué lo voy a hacer y cuándo quiero terminarlo y qué es lo que va a salir como resultado, es decir, el beneficio que voy a obtener en base a ello. Y pues así me la paso un buen rato y al final no termino haciendo nada. Como por ejemplo, de hecho ya grabé 3 podcasts y aún no he subido el primero. Aún no he subido el primero. ¿Por qué? No lo sé. A veces tengo todavía esa sensación de, de qué es lo que va a pasar si sale mal. Porque muchas veces pues ni siquiera se ven los videos. El último video lo subí ayer, tuvo una vista. Bravo, al menos no estoy a la expectativa de nadie. Pero ¿qué me hace pensar que un podcast quizá de 50 minutos lo van a ver completo? O quizá no completo, mínimo la mitad. Si ni siquiera se ven un video de 6 minutos. Entonces, bueno, sigamos. Muchos momentos de ocio pueden funcionar para elevar tu productividad, ya que te dan el espacio necesario para planear o reflexionar sobre tus obras o sobre lo que vayas a crear. Así como las tandas de trabajo intenso también pueden significar que estás usando tu tiempo de forma productiva si es que trabajas con un plan perfecto o un plan efectivo. Lo de las tandas de trabajo intenso quizá
puedo hacer yo otro podcast hablando sobre eso, porque es un tema interesante y es algo que a mí se me da muy bien hacer, pero no a todos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa tanda de trabajo intensa no sabiéndolo hacer? Muchas veces tratamos de hacer algo, pero nos terminamos distrayendo con las notificaciones del celular, o ni siquiera con las notificaciones. Agarramos el celular para ver qué está pasando en ese mundo virtual. Y en eso también entra el tema de el trabajo intenso. La clave de la productividad, como dije antes, está en el balance de esas dos facetas, entre reconocer qué es lo que vas a hacer y planearlo antes de hacerlo, y después, ya que sabes hacerlo, ponerte a hacerlo. Si te encuentras todo el tiempo ocupado, probablemente no estás siendo el todo productivo y te hace falta reflexionar y planear lo que estás haciendo. Por otro lado, si te encuentras todo el día solo planeando o reflexionando, probablemente también lo estás haciendo mal. Como dije yo antes, todavía sigo con lo de los podcasts y no sé si todavía subirlos. Sin embargo, si no los subo no voy a saber el resultado, porque puedo imaginarme 1000 cosas, pero pues el resultado no es precisamente lo que yo vaya a pensar. Y si sigo planificando y creando podcasts y sin subirlos, pues qué chiste tiene, ¿no? Además, no solo es como que les hable a ustedes, sino que también me hablo a mí. Entonces es una manera de reflexionar ambos. Estaba viendo podcasts ayer y pues vi que la mayoría son audiovisuales y que duran un buen rato. Y entonces pensaba en hacer un podcast de igual manera audiovisual, pero pues los de Spotify no son audiovisuales, solo son auditivos. Por lo tanto, tampoco creo que esté tan mal el que solo escuchen mi voz y vean una imagen de fondo. Que de hecho tampoco he editado los otros dos podcasts, por lo que aún no sé qué imagen de fondo voy a colocar. Estaba editando el podcast hace unos días y se me trabó, o no sé, algo pasó en el audio, que el principio ya estaba en el final, la mitad ya estaba en el principio, una parte de la mitad que estaba en el principio, una parte de esa parte del audio ya estaba en el final. Entonces se revolvió completamente el audio, no sé qué pasó, y me harté y pues lo eliminé. No el podcast, sino el archivo que estaba editando. Pero bueno, a veces somos muy impacientes. Pero voy a volverlo a editar. Una moto pasando. El efecto Doppler. Me gusta cómo se transporta el sonido de lado a lado. O más bien, cómo puede alejarse y acercarse al sonido. Es curioso cómo funciona. Quizá algún día haga un video del sonido. Entonces aprendamos a distinguir entre qué es estar ocupado y qué es estar siendo productivo. Muchas veces yo estoy escribiendo lo que sea en mi computadora y pienso que estoy siendo productivo, pero no, estoy ocupado, no estoy siendo productivo, debido a que eso que estoy escribiendo no va a ningún lugar, no tiene un rumbo como tal, simplemente va a quedar ahí sin ver la luz. Y sí soy productivo cuando estoy escribiendo para un libro, o cuando tengo que hacer una actividad sobre la escritura, pero no es todo el tiempo. Incluso yo confundo esas dos cosas. No sé cuánto vaya a durar este podcast, tampoco tengo mucho de qué hablar. Sin embargo, leí eso de la productividad y estar ocupado hace rato y pensé, ¿por qué no hago un podcast de los temas que vaya viendo en este libro? Parecería interesante, y quizá los podcasts tampoco duren tanto, y así, no sé, como que se va dividiendo ese... No voy a escucharte 50 minutos, pero prefiero escucharte 10 minutos en el que me lo expliques de una manera sencilla, que me sea útil lo que estás diciendo, y pues ya.
en vez de escuchar 50 minutos hablando sobre anécdotas mías, y así ya es más fácil y ya tienen quizá un propósito estos podcasts. Porque los dos temas anteriores pues no es como que los hubiese tenido planificados, sino que estaba aburrido y de repente me puse a hacer un podcast. Eso no fue estar ocupado, sino que fue ser productivo. Eso sí es interesante, porque puedes ser productivo en el momento en el que se te pegue la gana. Yo me puse a ser productivo a las 12 de la noche, grabando esos dos podcasts. En fin, supongo que voy a dejar hasta aquí el podcast. Espero que les haya gustado. Si aprendieron algo, pues qué bueno, y si no, pues me seguiré esforzando. Bye.